Sí, sí, digámoslo de esa manera, sí, señor. Sí, derecho al trabajo diurno, derecho a unos recargos, derechos para campesinos, derechos para repartidores, derechos para pensionados, etcétera. ¿Quién paga todos esos derechos? Porque no dice nada la consulta alrededor de los costos. Es decir, nos vamos para el paraíso, pero ¿quién paga el tiquete al paraíso? Bueno, la dinámica propia del comportamiento de la economía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, sobre supuestos que tienen que ver con teorías económicas keynesianas, por ejemplo, o neo-keynesianas, indican que una mejora en los ingresos de los trabajadores generan demanda agregada y esa demanda agregada genera un círculo virtuoso de crecimiento económico. Entre otras cosas porque los costos de la producción no solo son los costos laborales, hay otros costos que están asociados a la técnica productiva que deben ser también intervenidos por el Estado. Por ejemplo, en la costa Caribe, los costos de la energía eléctrica son costos que afectan de una manera más significativa el proceso de producción, digamos, o se convierte en un factor productivo mucho más costoso que los costos laborales, ¿no? Así que en la medida en que las empresas crezcan, en la medida en que la economía crezca, pues por supuesto que van a mejorar los ingresos de las empresas y esos ingresos se van a derivar o van a permitir mejorar al mismo tiempo, como un círculo virtuoso, repito, las condiciones de los trabajadores. Sí, ministro, pero usted cree, cuando usted se refiere a teorías neo-keynesianas, ¿se refiere al Banco de la República que dice que esto podría costar 500.000 empleos? No, muy importante este comentario, Néstor, porque imagínese usted que si usted se mete a la página del Banco de la República, Banco de la República no reivindica como suyo ese supuesto estudio del que hablaron algunos sectores empresariales y algunos sectores políticos en el Congreso, que supuestamente hablan de la pérdida de 480.000 empleos. Ese es un estudio publicado en el año 2023, un año antes de radicada la reforma laboral, que habla del impacto de una reforma tributaria del año 2012 en el mundo del empleo. Entonces, esos son supuestos que nosotros controvertimos con estudios nuestros que calculan también hipotéticamente que el impacto de la reforma laboral que habíamos presentado al Congreso, o que presentamos al Congreso, más bien genera, por el contrario, 92.000 nuevos empleos al año. Así que, digamos, estamos en el terreno de la discusión económica desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de los supuestos, ¿no? Por eso hay neoliberalismo y por eso hay keynesianismo, ¿no? Porque se corresponde, digamos, a la manera como entendemos el mundo de la economía y cómo se comporta en las circunstancias del pasado y en las circunstancias presentes y del futuro. Ministro, yo tengo una inquietud sobre la pregunta número 1 de la consulta popular. Es muy cortica, la voy a leer. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde? Esa es la pregunta. Y mi inquietud, ministro, es cómo se distribuirían esas 8 horas en la semana. ¿Serían de lunes a viernes o de lunes a sábado? Se lo pregunto porque si son 8 horas diarias hasta el sábado, volveríamos a una semana de 48 horas. Y en este momento, usted lo sabe muy bien, se está aplicando una medida aprobada por el Congreso de la República para reducir la semana laboral a 42 horas. ¿Por qué no me da una explicación de cómo se implementaría esto, cómo se aplicaría en la práctica y si esto de fondo no volvería a incrementar la jornada laboral en Colombia? Pues por supuesto que no, porque fíjese que no estamos hablando de la jornada semanal, ¿no? Que debe ir reduciendo de 48 horas al estándar internacional, que es ahora de unas 43 horas, creo que es el estándar internacional. 42. Sí, 42 creo que es. Estamos hablando de jornada laboral por día de 8 horas, ¿no? No de la jornada semanal. Y esa jornada debe ocurrir entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. En la propuesta del Partido Liberal, por ejemplo, que era el acuerdo al que habíamos llegado
en la Cámara de Representantes que malograron los 8 senadores que hundieron la reforma en la Comisión Séptima del Senado. Estábamos hablando de una jornada laboral hasta las 7 de la noche y no hasta las 9. Ese era un acuerdo que contaba con el beneplácito de la ANDI, de los sectores empresariales, de asobancarias y de los sectores empresariales que hicieron parte de ese consenso en la Cámara de Representantes. Entonces, yo creo que es razonable que revisemos la extensión hasta las 9 de la noche de la jornada laboral que derivó de la contrarreforma laboral del año 2002 del entonces presidente Álvaro Uribe. Es decir, ministro, ya habían avanzado, ya había un acuerdo para que la jornada nocturna empezara a las 7 de la noche, es lo que usted nos quiere decir, y como se dio la reforma laboral, entonces vamos desde las 6 de la tarde. Es decir, el empresariado perdería aquí un avance. Bueno, pues el presidente quiso que volviéramos a nuestra propuesta original, que era de las 6 de la tarde. Bueno, pero eso hace parte de todo este debate. ¿Y por qué? Es que lo que no... Escúcheme, Néstor, el Congreso, los 8 senadores no quisieron que se volviera a discutir, que se siguiera discutiendo este asunto. Pues bueno, la consulta nos da la oportunidad de reabrir esta discusión, ya no solo en el Congreso, sino en el país. Sí, ministro, pero es que me parece que en esta pregunta sobre la que le hace Víctor, hay varias cosas que yo quisiera la precisión. ¿Por qué la redactaron de esa manera? Voy a repetir la pregunta. Esta es la que abre la consulta popular. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? ¿Por qué no preguntaron? ¿Está de acuerdo en que la jornada nocturna arranque a las 6 de la tarde? ¿Qué tiene que ver la jornada, lo de las 8 horas, si ya en Colombia hay una jornada de 8 horas? Sí, porque la gente podía entender que entonces estábamos hablando no de 8, sino de 12 horas, ¿no? Entonces, para que quedara más preciso que reiterábamos jornada laboral de 8 horas, que es una disposición de la Organización Internacional del Trabajo desde 1919. Entonces, para que no hubiera lugar a equívocos, lo digo porque así lo testeamos hablando con la gente. La gente, cuando decíamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pensaba que estábamos proponiendo jornadas de 12 horas y quisimos insistir y reiterar que no estábamos controvirtiendo una disposición universal de jornadas de 8 horas desde hace más de un siglo. Sí, lo que significa, ministro, que esas 4 horas adicionales a las que trabajaría una persona se pagarían con el recargo del 25%, todavía con el cual se pagan las horas extras diurnas, ministro. Sí, claro, por supuesto. Sí. No hay en ese sentido, en la remuneración. No, en ese punto no hay alteración de la remuneración. Lo hay en los días festivos y los dominicales, ¿no? Que se propone volver al 100% de recargo. Por eso, pero la jornada, lo que le pregunta Paola es, la jornada laboral, ¿hoy está en cuántas horas, Víctor, la jornada laboral? 42. Uy, ¿42? No, tiende a terminar en 42 en el 2026, este 44. Año debe llegar a 44. Si venimos cayendo del 48 progresivamente cada año hasta llegar a las 42 Ministro, horas ¿la a la semana? jornada laboral a la semana va a seguir siendo la misma? Sí, digamos. Lo que estamos reduciendo lo que estamos estableciendo es que la jornada termine a las 6 de la tarde. El Partido Liberal está proponiendo en su mini reforma que llegue hasta las 7 de la noche, tal como lo habíamos acordado en la Cámara, ¿no? Incluso la senadora Norma Hurtado, en su propuesta, en su ponencia alternativa, había propuesto llegar hasta las 8 de la noche, reducir de las 9 o pasar de las 9 de la noche a las 8 de la noche. Pero sobre eso exactamente es el punto. Néstor, yo tengo otros compromisos. Si tú me permites, vamos cerrando. Ministro, ministro. Antes de irse, ministro, quiero preguntarle una cosa sobre las preguntas. Porque usted nos dice, mire, ya se ha llegado a un acuerdo para que la jornada nocturna arrancara desde las 7 de la noche. Y ahora se vuelve a que arranque desde las 6 de la tarde.
¿podría Sí. eventualmente cambiar el texto de las preguntas en el Senado de la República? ¿El Senado podría cambiarlas o el gobierno podría llegar a consensos con el Congreso, con el Senado, para cambiar las preguntas? ¿O son las que son y el Senado decide si las aprueba o no? Pues la interpretación que nosotros tenemos es que el Senado se pronuncia sobre la solicitud de la convocatoria a la consulta, no sobre las preguntas. Pero por supuesto que bueno, el Congreso, por eso se llama Parlamento, ¿no? Y el debate parlamentario es absolutamente inherente a la característica de un cuerpo de elección popular como el Congreso, y seguramente las preguntas serán motivo de discusión en el Congreso de la República. Ministro, una última pregunta, se la traslado de un oyente que me pide esta aclaración. Si el Senado no se pronuncia en los 30 días después de que el presidente lo entregue, que será jueves de la semana entrante, ¿el presidente convocaría la consulta por decreto? Sí, señor. Si no se pronuncia el Senado, el presidente queda habilitado para convocar la consulta. Así lo dicen las normas. Sí. ¿Qué norma dice eso, ministro? La ley 134 del 94, que es la que reglamenta el artículo 103 y el artículo 104 de la Constitución Nacional, que es la que establece estos mecanismos de participación ciudadana. Y ese escenario de que no haya pronunciamiento del Senado, de que dilaten la discusión, de que no logren mayoría, de que no se tome una decisión, ¿usted lo ve probable? Yo creo que no, ¿sabe? Yo confío en que el Congreso demuestre su talante democrático y su coherencia con una constitución como la del 91, que nos entregó un concepto de democracia representativa combinada con democracia participativa. Vale. Ministro, ¿y qué pasa? Felipe le preguntaba qué pasa si no logran la aprobación del Senado. Yo quisiera preguntarle, pues a título de constancia, ministro, ¿qué pasa si estamos en el escenario de consulta? Si el Congreso, el Senado, convoca efectivamente la consulta, si se surte el trámite y vamos a una consulta que sería el mes de septiembre, y no logran los votos de la consulta y pierden la consulta, allí, ¿qué escenario ve usted, ministro? Pues es que en una democracia tú ganas o tú pierdes, y eso tiene unas consecuencias. Digamos, lo primero que tiene que pasar es que tienes que acatar, digamos, la decisión de la ciudadanía en las urnas, ¿no? Bueno, y ya veremos, en ese momento tendremos que valorar, ¿no? ¿Qué paso sigue para el gobierno? Yo confío en que estas preguntas van a tener el respaldo mayoritario en las urnas. Sí, digo porque de todas formas ganar es una posibilidad y perder también es otra posibilidad. Es el ministro claro. Antonio Sanguino. Los antecedentes de otras consultas no han sido muy satisfactorios para los gobiernos. Uribe perdió el referendo, Santos perdió el plebiscito, Claudia López perdió la consulta popular sobre el tema anticorrupción, así que no Sí. es descartable. No Y es- Peñalosa ganó la consulta del día sin carro en Bogotá. Bueno, no contaba con que su referencia iba a ser ¿Se Peñalosa. volvió peñalosista Sanguino? Bueno, pero bueno. No, pero es bueno recordar que Peñalosa hizo una consulta popular sobre el día sin carro y la ganó, ¿no? O sea, Sí, es cierto, es tal vez la única consulta. Perdió uno. Dos. no, le puedo contar otras muchas ¿Cuál? sobre temas mineros, la consulta popular por la paz en Aguachica. Sí, pero por no a allá. nivel nacional. Ministro, Bueno, ninguna convocada por un gobierno nacional en No, Colombia. bueno, Ninguna bueno. convocada por un De gobierno. pronto esta es la primera vez que ganamos una consulta. Vamos a ver. De pronto, sí, efectivamente, por eso le preguntaba, es una posibilidad. Ministro, gracias por estos minutos, lo dejo. A ustedes muy amables, un saludo, abrazo. Gracias. Muy Buen amable, día. Gracias. muy amable. Es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Felipe, como se da cuenta, ya en modo optimista y en modo campaña hacia la consulta popular. Yo lo veo muy difícil, Néstor. Eso, primero, pues ya está claro que no tienen un plan B, o lo tienen y no lo quiso contar. No, pues no quieren, Felipe, no quieren ver plan B porque para estos efectos del Senado, ellos sienten que pueden conseguir los votos y no es descabellado. Porque el Senado, No es. El Congreso... Es que ahí el hay Congreso, que Felipe, hacer un... El sí. Congreso, pues usted sabe que es maniobrable. Hay que hacer un cálculo ahí político, Néstor, sobre esta consulta. Néstor. Si el Senado se la niega, gana el gobierno. Y si se la aprueba también.
Si el Senado se la niega, gana el gobierno, porque entonces sacan la tesis que acaba de exponer el ministro Sanguino, es que se oponen Néstor, a la clase trabajadora, a los derechos laborales, les alimenta el discurso. Pero si la aprueba también, entonces tienen al Congreso en una encrucijada. Okay. Sí, bueno, pero eso es una encrucijada política, digamos, y que se resuelve pues en favor de alguien o en otro, pero lo que sí, a mi modo de ver, es preocupante es un poco la incertidumbre respecto de las reglas jurídicas que regulan esta consulta, y me declaro un poco culpable porque yo he tenido que ver con su redacción y su diseño. La ley 134 del 94, por ejemplo, que invoca el ministro de Trabajo, pues prácticamente la redacté yo con un grupo de compañeros del Ministerio del Interior de entonces. Tiene unas ambigüedades, ¿no? Hay unos puntos que no quedaron muy claros en el tema nacional. Después esa ley se modificó por la ley 1757 del 2015 y nunca se supo si se había derogado la primera o si algunos de sus artículos habían quedado vigentes. En fin, hay un proceso de incertidumbre que comienza por la última pregunta que usted le hizo, Néstor, al ministro. ¿Qué pasa si superados los 30 días, bueno, los 20 primero y después la prórroga de 10 y el Senado no se pronuncia? Que a mí me parece el escenario político más probable. Dada la división que hay en el Congreso, me parece difícil que el Congreso llegue a un día de votación a tomar la decisión, y lo que va a pasar es que se va a disolver el quórum, va a haber un nivel de tensión y seguramente de peleas que va a hacer levantar sesiones, etcétera. Y entre otras cosas, si el presidente tiene la tesis que acaba de expresar el ministro del Trabajo, que es que ganando tiempo gana él porque la puede convocar por decreto, pues al propio gobierno no le interesaría que se sometiera a votación, porque en la votación puede perder. Pero eso no dice la respuesta. El gobierno eso no dice la ley. Perdón, Ricardo, el gobierno tiene la teoría, y los abogados que ha consultado el gobierno, de que si el Senado no dice ni sí ni no, la pueden convocar. Pero la ley no dice eso. Eso lo acaba de decir. La ley se refiere a alcaldes y gobernadores cuando hacen convocatorias regionales, pero no es específico en el tema nacional. Del gobierno eso lo acaba de decir. Eso lo acaba de decir el ministro de Trabajo. Por eso le pregunté al ministro. Es decir, el ministro Héctor tiene la teoría de que ellos ganan con cara y ganan con sello. Claro. Eso, claro. Ganar tiempo como en un partido de fútbol, tirar el balón lejos, hacerse el lesionado, que en este caso sería romper el quórum, armar una pelotera en la plenaria, en fin, pues jugaría según eso a favor del gobierno. Yo no encuentro la norma, la estoy buscando, pues, pero no la encuentro, y Ricardo, que es más juicioso que yo en esto y ha mirado, dice que no existe una norma que expresamente le otorgue esa facultad al presidente de la República. Específicamente al presidente. Yo no la encuentro que exista, y debería recordarla, y miré las dos leyes y no la encuentro, pero puedo estar equivocado, y agradecería mucho si algún oyente nos ayuda a resolver porque a mi modo de ver este es el escenario político más probable, Néstor, que el Congreso no logre tomar una decisión. Insisto, por las tensiones políticas que hay, terminaremos en peloteras, en disolución de los quórums, pues etcétera, y van a pasar los 20 días. Porque entre otras cosas, Néstor, si el partido termina empatado, nosotros consideramos que decidimos nosotros el marcador, y entonces el gobierno toma la decisión de la convocatoria. Ahí está, así está el gobierno. Recuerden, en Néstor, el tema consulta popular. Para quien quiera Néstor, opinar, la cuenta es Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales. Estamos esta mañana, como siempre, en el canal de YouTube, hablando del Papa y hablando un poquito de la consulta popular. En segundo tengo el Luis Ernesto un par de noticias urgentes, una carta muy dura que está publicando esta mañana el ex canciller Álvaro Leiva, una carta que le dirige a su ex jefe, el presidente Gustavo Petro. Señor. Néstor, mire, recordemos, al margen de la discusión jurídica, porque creo que Héctor tiene razón sobre qué implica que no se apruebe por parte del Senado, pero al margen de la discusión jurídica, recordemos por qué llegamos a este escenario de la consulta popular. El ministro Antonio Sanguino, cuando asumió la cartera, buscó la concertación y trató que se tramitara a través de la Comisión Séptima del Senado la iniciativa, y como todos sabemos fueron 8 senadores las que la archivaron. Lo verdaderamente paradójico, Néstor, es que esos mismos 8 senadores, aquí entrevistamos por ejemplo a Miguel Ángel Pinto, que lideró la iniciativa, y él
nos contó acá que él está impulsando un proyecto para los recargos nocturnos, para los dominicales. Ayer el presidente del Senado en alguna entrevista respondía a las 12 preguntas de la consulta, prácticamente a 8, si no estoy mal, le respondía que sí. Entonces, en el Senado hoy hay 4 textos de ley que son todos relacionados con reforma laboral. El Senado y los senadores que impulsaron el archivo y la iniciativa del gobierno, muchos de ellos han dicho que están de acuerdo con los recargos nocturnos, con los dominicales, con los temas de discapacidad. Pues urge que el Senado encuentre una solución a esto. Está en manos de la presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Ablel, coger esos textos y darles primer debate, y en cabeza del presidente del Senado darle segundo debate, y que haya una salida parlamentaria a este tema, porque es que no tiene sentido convocar una consulta popular por algo que puede hacer el Senado, y debería hacer el Senado. Y yo entiendo al gobierno que ante esa negativa del Senado, pues están tramitando ellos una consulta popular porque no tienen otra salida. Eso es cierto, lo podrían hacer rapidísimamente. Si el Senado aprueba eso y lo hace en un par de semanas, seguramente se ahorramos 700 mil millones de pesos. Pero bueno, es parte del debate, porque el Senado, por otro lado, no lo quiso hacer cuando tuvo la oportunidad. 7:21 minutos, rápidamente. Néstor, yo me sustraigo del debate jurídico y de los trámites, pues realmente Héctor Riveros pues tiene mucho más calificación que cualquiera de nosotros para esto. Pero sí hubo una perla del ministro Sanguino que me dejó, ¿Qué es cuál, como dicen ahora, me dejó groggy. A ver. Que la reforma va a crear 94.000 empleos, y eso le parece una hazaña. La fuerza laboral de Colombia son 23 millones de personas y va a crear 94.000 empleos. O sea, es una reforma laboral para crearle empleo al 0,4% de la fuerza laboral. O sea, todo esto es para crear 94.000 empleos. Pues yo aspiro a que el doctor Sanguino, que se ha equivocado varias veces en apreciaciones sobre la consulta, se haya vuelto a equivocar otra vez. Pero esto sí esa fue la respuesta cuando le pregunté a Aurelio de la teoría de gente del Banco de la República de que se podrían destruir. Si es que se crean empleos, Aurelio, ¿no? empleos. No, pero no importa, Víctor. Aceptemos de que se crean 94.000. Todo esto para crear 94.000 empleos. El 0,4% de la fuerza laboral, con un programa del mismo gobierno de pleno empleo público en territorios, en municipios y departamentos, crea el triple y no necesita 700, todo esto y gasta menos plata que en la consulta. Esto sí realmente ya, con esto sí ya definitivamente, Néstor, con este dato sí yo ya digo, yo creo que el Senado no debe aprobar esa consulta, y si la aprueba, cuente con mi voto de abstención, con que ese día... esa es la otra. Ese día me abstengo. Usted puede, después de esta perla de Sanguino, no hay nada que abstenerse, o votar no, o votar sí, así que para efectos de una consulta hay varias opciones. Y uno como ciudadano, Felipe, usted tendrá el derecho de no participar. Si usted no participa, no le da el voto porque el gobierno no llegaría al umbral, ¿verdad? Claro, ese es el quid, Néstor. Si usted vota sí o vota no, le está ayudando al gobierno en el umbral. Si usted se abstiene, no. El umbral son 13 millones Néstor, de votos. Por eso, 13,600. Esta fue una jugada política muy hábil de Petro. Gana con cara o con sello. Si se lo niegan, gana. Si la autorizan, también gana. Y le permitió pasar a la ofensiva y poner a la defensiva a la oposición. Yo no creo que gane con cara y sello. Si llega a haber consulta y no llega a los votos de la consulta... No importa porque le sirve... Imagínese una campaña... derrota electoral de Petro, ¿cómo que no importa? Derroche de recursos. No, serían 3 meses de discusión de un tema que le va a llegar a los ciudadanos más distantes de la política, esos que normalmente no votan. Imagínense en la televisión 3 meses estas preguntas, eso ya de por sí sería una gran victoria. Pero ¿cuál victoria? Para el gobierno, porque le permite, es que acuérdese que una elección no es solamente el resultado electoral, sino cómo le permite tomarse la agenda pública, la agenda electoral. No, eso me parece que no es. Una consulta popular es alrededor de ganar o perder. Aquí no es así. No es así, porque una consulta lo que permite desde hoy es tomarse la discusión pública y poner a la opinión pública y al electorado de un lado o del otro. O sea, nos vamos a gastar 700.000 millones de pesos este es el resultado del bloqueo de la jornada diurna. Este es el resultado de que en el Congreso la oposición tiene como única política bloquear. En vez de mejorar las reformas, proponer cosas,
bloquea. Esa es y una lo manera otro de verlo. La es otra, que, Álvaro, pero es que permítame, Petro se está anticipando a las elecciones del año entrante. Claro, Sí, desde hace rato. Es que la oposición y el gobierno están jugando a eso hace mucho tiempo. Pero la Constitución también hay que aceptar, permítame digo, privilegia las consultas al pueblo. Lo que pasa es que los constituyentes fueron absurdos. Debilitaron los partidos y la democracia indirecta en el Congreso para privilegiar las consultas al pueblo. Pero les pusieron un umbral tan alto que dejaron al país en una situación dificilísima, porque tenemos un Congreso que no ni hace ni deja hacer. Le tiene pavor a las reformas, no hace cambios importantes. Ese es el cuento de Petro. Y el sistema de consultas al pueblo, eso que privilegia la Constitución, tiene es la teoría de Petro, Álvaro. Eso no es, no. Eso no es la teoría de Petro, es la teoría de Álvaro. Es la teoría suya y la de Petro. Es mi teoría, no es cierto. No es la teoría de Petro. No es. Que el Congreso ni hace ni deja hacer. Eso lo vengo diciendo yo desde antes de Petro. En estos micrófonos usted me ha oído. Llevo años en eso, diciendo que tenemos un sistema político totalmente paralizado. Lleva 3 años. En una sociedad que necesitamos cambios. Antes de Petro. No trate de reducir lo que digo a estoy diciendo que el suyo es el discurso del presidente Petro, que dice que el discurso del presidente es víctima de un bloqueo institucional. Y ahora estoy diciendo que el Congreso no lo ha dejado gobernar. Y el Congreso lo que hizo fue tomar una decisión autónoma. Yo estoy diciendo que es un sistema político que no hace reformas de fondo desde el 91. La única reforma más o menos importante fue la de la paz. Porque por una cantidad de razones ideológicas y básicamente porque este sistema político se dedicó a autopreservarse, pero no interpreta. Por eso en las elecciones presidenciales el pueblo les da una muenda. Es cierto. Pero luego en las legislativas vuelven y toman control. Al que usted perteneció, en el de Gaviria, ¿sabe cuántas reformas se hicieron legales y constitucionales? 7, reforma administrativa, financiera, constitucional, económica, apertura económica. Aquí todos los gobiernos han hecho reformas. Pero lo que Néstor, pasa es que las hacen con cierto nivel de consenso y con cierto nivel de agilidad y habilidad política. Claro, pero adicionalmente y yo no creo francamente, Néstor, esa teoría de que el gobierno gana con cara y con sello, Néstor. Hay un escenario que es probable, digamos, no es un escenario sacado del sombrero ni nada, y en el que el gobierno queda muy, muy mal, que es que efectivamente se haga la consulta y la votación quede muy por debajo del umbral, como es bastante posible considerando los históricos de votación en Colombia. Es decir, que finalmente esto, recordemos, el umbral es un poco más de 13 millones de votos, que la votación termine siendo 9, 8 millones de votos, algo así. Esto es muy serio políticamente para el gobierno, porque es que con la consulta lo que se está poniendo sobre la mesa es la tesis esa de que el gobierno tiene un gran respaldo popular, que callan los medios hegemónicos, que las encuestas de los medios hegemónicos no reflejan, etcétera, etcétera, todas esas tesis, pero que sí se va a movilizar en defensa de la reforma laboral del presidente Petro. Inicialmente era de las reformas sociales, de modo que ese escenario desinfla muy fuertemente ese capital político que el gobierno reclama, Néstor. Entonces yo no creo que sea tan cierto que el gobierno gane con cara y con sello. Pero además, Andrés, lo que le decía Néstor, hay que solo revisar la historia reciente, es Néstor. que para el gobierno no es inocuo y no le da lo mismo ganar, Néstor, o perder la consulta popular. Hay que revisar la historia reciente. María Consuelo, permíteme, revisar la historia reciente, y yo mismo pues fui testigo perdedor de lo que implicó haber sometido a votación el acuerdo de paz y perder el plebiscito por la paz. Recordemos que nadie esperaba que hubiera un sector político que liderara una alternativa por el no. En ese momento el gobierno, con algo de ingenuidad, y creo que ese fue quizá el principal error del expresidente Juan Manuel Santos, haber buscado una refrendación por la vía de las urnas. ¿Y qué pasó después de que perdieron el plebiscito? Pues se perdió el plebiscito, nadie esperaba que liderara una opción por el no. Después. Claro, es que lo que pasó fue eso, justamente la opción que lideró el no solo ganó el plebiscito, sino que se empoderó, y recordemos que pues ese triunfo del no fue el que pavimentó el camino para que regresara el Centro Democrático al poder en cabeza del expresidente Iván Duque. Entonces, pues claro que tiene una consecuencia política perder una consulta popular. Pero adicionalmente hay otra cosa, una diferencia, la diferencia fundamental entre estar en campaña y gobernar es que en campaña solo hay consignas. Nadie dice cómo va a hacer las cosas, simplemente se enuncian programas y se enuncian consignas y se resaltan los derechos, y entonces ahí hay eslogans y hay panfletos y hay publicidad. Eso hacen las campañas.
los gobiernos precisamente tienen que volver eso realidad. Y si después de 3 años de gobierno, el gran triunfo de Gustavo Petro y de su equipo político es prolongar la campaña y no llevar nada de eso a la realidad, por supuesto que es una derrota, porque es que no están diciendo cómo van a convertir esas consignas de las preguntas en realidad. O sea, es que aquí nadie está hablando de recursos, aquí nadie está hablando de los empleos reales. Llegan con información completamente errática a sustentar los argumentos. Entonces, sencillamente prolongar esto es una falacia. Prolongar la discusión y seguir diciendo queremos, o sea, unas preguntas además tramposas, llenas de sofismas, lo que hacen es garantizar que el gobierno ya tiró los guantes sobre los cambios que quería hacer, porque no hay ningún logro en este gobierno. Lo que pasa es que en este caso en particular, la retórica. Para quien quiera opinar. Lo que pasa es que en este caso en particular puede decir que el Congreso le negó la propuesta. Es que en este caso en particular lo que dice María Consuelo es cierto, pero en este caso en concreto pues el gobierno sí tiene la respuesta, que yo presenté un proyecto de ley al Congreso para lograr eso y en el Congreso me lo niegan. Entonces pues que tampoco ahí sí el sustentaba nada, Héctor, por eso se hundió. Pero ahí ya viene una discusión, o sea, no importa, digamos, yo en general estoy de acuerdo con los argumentos de María Consuelo sobre lo mal sustentado, lo que ustedes quieran, pero para los ciudadanos, para la mayoría de los ciudadanos, aquí evidentemente hay una disyuntiva. El gobierno está proponiendo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores formales y el Congreso cree que no debe hacerse, que así como estamos bien. Y claro que esa discusión, como la acabo yo de plantear, pues la pierde cualquiera en un país como Colombia. No es, o sea, en un país como es cierto Colombia lo que todo dice. el mundo quiere, todo el mundo quiere. Esa es la trampa en la que no hay que caer. Es un poquito claro, capciosa, ¿no? Trampa o no, pero ahí es en lo que estamos. No importa si los argumentos son ciertos o no, pero el ciudadano lo entiende así. No, es que resulta que usted está hablando de los ciudadanos y no se puede atribuir la palabra a los ciudadanos, porque les recuerdo que la mayoría del país es informal, no se va a beneficiar absolutamente de nada de esta reforma laboral. Claro, pero tiene un primo, un tío, un hermano que es formal. Esa es la mayoría de los ciudadanos. No, es que usted está hablando de un pedacito, que por lo demás es la minoría, que es la que se beneficia con esto. Pero mire, Néstor, yo lo que creo es que esto lo que muestra es que a mí pues me gustan los mecanismos de participación ciudadana, siempre los he promovido, etcétera, pero este en particular me parece que es muy inconveniente por muchas razones, pero particularmente por el ambiente de tensión política y por el nivel de discusión pública. Aquí, por ejemplo, en este, que es una cosa casi entre amigos y tal, tenemos unas diferencias muy grandes y usamos argumentos sofísticos y exageramos y etcétera. Imagínese usted eso llevado a la plaza pública entre personas que no tienen el nivel de aprecio e información que tenemos nosotros. Eso se vuelve una cosa durísima. Pero segundo, en víspera, Héctor, súmele, en víspera electoral, que no es por coincidencia, que es como el gobierno lo tiene Pero segundo, enseñado. Y déjeme decir esto, que es importante. El tema de las reglas y de la discusión sobre las reglas a mí me preocupa mucho. Aquí a un colega profesor del externado me envía la respuesta a la pregunta que yo tenía de si existía la norma que permitía que el presidente convocara si el Senado no se pronuncia, y efectivamente en el artículo 33, en el literal C de la ley 1757 dice lo siguiente, Néstor: la consulta popular se realizará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación o del vencimiento del plazo indicado para ello. Con lo cual, evidentemente sí parece posible que el presidente... Qué bueno que el profesor del externado me esté dando la razón de lo que acabo de decir. Si dentro de 20 días, permítame, Felipe, termino, si dentro de 20 días el Congreso, el Senado no se ha pronunciado, el gobierno dirá es como si hubiera pronunciado a favor. Qué bueno que este profesor... Y eso es grave. Todas esas cosas son graves. Esa es la teoría de los abogados del gobierno. Pues qué bueno que un profesor del externado del alma mater esté diciendo sí, lo pueden hacer, y es en lo que van. 7:34, y ese será un escenario muy probable en caso de que se desaten estas discusiones en la plenaria del Senado. Néstor, le puedo hacer una pregunta. Este escenario saca 12 millones de votos, es decir, no pasa el umbral, pero parece ser que hay una gran masa popular
apoyando la consulta. No, ¿Cuál es ese escenario? ¿Qué pasa allí? Padre, para estos efectos creo que da lo mismo tener 12 millones de votos o 10 o tener 9 o tener 8. Se necesitan 13.600, que es una tercera parte del censo electoral, para lograr el mínimo, el umbral en esa consulta popular. Son las 7:34. Estás escuchando Blue Radio. Una de las frases de Jesús, el Hijo de María, que más me gusta, es: a cada día le basta su afán. Muchas veces nos desesperamos por el futuro, sin que haya llegado, o muy probablemente sin que vaya a llegar. Hoy te invito a conectar con tu presente, y nada más presente que tu respiración. Ojalá aprendas a respirar conscientemente, porque eso te hará estar aquí y ahora, sabiendo que tienes que esforzarte por este momento, por resolver lo que este momento pide, teniendo un propósito, teniendo un plan, pero muy conectado con tu hoy. Eres una persona valiosa, eres una persona con muchas capacidades, con muchas posibilidades. Ánimo, fuerza, da lo mejor de ti. Tú sabes. El presidente Gustavo Petro insistió en que acudirá ante Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano, del que él es el jefe desde hace más de 3 años, incumplió con la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. El jefe de Estado volvió a la misma idea que había planteado hace un año y que generó toda una tormenta política por las implicaciones que tiene que el presidente de la República, el responsable de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, reconozca su fracaso y el de todas las instituciones para sacar adelante el que debería ser un propósito de país desde 2016. A mediados de 2024, cuando se había hablado de la misma idea de llevar el incumplimiento del acuerdo de paz ante la ONU, Petro y su entonces canciller Álvaro Leiva presionaban a la JEP para que concediera amnistías o indultos generales a criminales de todos los pelambres y amenazaban con abrir una peligrosa rendija con el pretexto de buscar un acuerdo nacional para convocar a una asamblea constituyente. En ese momento, el expresidente Juan Manuel Santos envió una carta al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que le advirtió sobre los riesgos que implicaban las ideas erróneas en su concepto planteadas por el presidente Petro y su canciller en torno al acuerdo de paz. Y es que el espejo retrovisor del presidente Petro sobre el incumplimiento del acuerdo no puede ser tan grande como para no reconocer que su gobierno también ha fracasado con el mandato de lo firmado en 2016. Crece pues la pelea entre banqueros, constructores y el presidente Gustavo Petro. Ahora con nuevo florero de Llorente por cuenta del deseo del presidente de usar la plata de la infraestructura vial, es decir, de megavías y de autopistas de 4ª y de 5ª generación para financiar la vacunación masiva contra la fiebre amarilla, unos 13 billones de pesos de vigencias futuras del gobierno nacional que según las cuentas del propio presidente estarían quietos en fideicomisos y fiducias, pero que deberían cogerse para costear y financiar la emergencia sanitaria y dado también según el propio mandatario que algunos de esos proyectos están en el congelador y nada que arrancan. Afirmaciones que, sin embargo, no son ciertas, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que dice que por lo demás son propuestas imposibles, tanto en términos legales, porque no se puede acabar y reasignar así nomás la plata de las vías para vacunas, sino porque además todos los proyectos de concesión de 4G y 5G están cumpliendo con actividades y las obligaciones a su cargo, a excepción únicamente de 3 proyectos que sí estarían varados, pero por razones ajenas a los concesionarios, como el congelamiento en las tarifas de los peajes en el año 2023, que generó toda una lluvia de demandas y además el atraso de importantes obras, y ahora también con la incertidumbre sobre la ejecución del presupuesto, que también paraliza proyectos clave que superan el billón de pesos según el propio Invías. El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, aseguró en Noticias Caracol que el presidente Petro está obligado a acatar los fallos judiciales. Agregó que no hay censura contra el mandatario. No, la censura es un concepto que raya con la ilegalidad, con la persecución, con... Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 39 minutos. En tiempo donde la velocidad nos empuja a la superficialidad, el Papa Francisco nos recordó
con su vida, su palabra y sus silencios, que leer no es un lujo ni un pasatiempo elitista, sino un acto de humanidad profunda. Antes de ser obispo de Roma, Jorge Bergoglio fue profesor de literatura en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe, por allá entre el año 1964 y 1965. Por ello, la palabra escrita no solo lo formó, sino que le ayudó a comprender la hondura del alma humana, la belleza del lenguaje y el drama de nuestra condición. Francisco no leía para distraerse, leía para discernir, para comprender, para transformarse. Decía que la literatura era un camino de formación, una vía para cultivar sensibilidad, una brújula ética y espiritual. Para él, abrir un libro era entrar en diálogo con otros mundos y con él mismo. Era permitir que una historia ajena iluminara nuestras propias heridas, búsquedas y esperanzas. Ayer, buscando a qué autores recomendaba, me encontré con que recomendó leer a Dante, a Dostoyevsky, a Marechal, no por nostalgia académica, sino porque creía que esos autores confrontaban nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras sombras y también nuestras luces. Le gustaban los artistas trágicos, los que no maquillan la realidad, sino que la retratan con crudeza y belleza. Porque, según decía el Papa Francisco, solo quien se toma en serio el dolor humano puede hablar de esperanza y con verdad. Francisco no solo fue un buen lector, también fue autor. Entre sus textos magisteriales destaco Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti. Y los libros, bueno, podría ser Soñemos Juntos y El Nombre de Dios es Misericordia. Textos que, aunque nacieron desde la fe, hablaban en clave universal. No escribía para imponer, sino para invitar al encuentro, a la conciencia, a la ternura activa. Hoy, en este día del libro y del idioma español, su legado resuena más que nunca. Nos deja el ejemplo de un hombre que creyó que las palabras podían sanar, que los libros podían tocar el alma, que la lectura podía despertar la esperanza. Leer es como amar, como creer, es elegir mirar más allá. Y ese gesto humilde y poderoso, como Francisco el Papa lo vivió, todavía puede cambiar el mundo, una página a la vez. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya tenemos las 7 de la mañana, 44 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa Sudamericana y de un protagonista fundamental, Dairo Moreno, el goleador colombiano que marcó tripleta para la victoria del Once Caldas en Bolivia, en el estadio Hernando Siles en La Paz, para superar 3-2 al San José de Oruro. Una máquina de gol, la capacidad de Dairo, que llega a la cifra de 358 goles para consolidarse como el goleador histórico del fútbol colombiano. Pero más allá de eso, el rendimiento y la capacidad de un jugador de 39 años de edad que lidera a un Once Caldas que ahora está soñando con arrebatarle el primer lugar del grupo en la Sudamericana al Fluminense de Brasil. Ambos tienen 6 puntos. Lo cierto es que el Once jugó un partido estratégico a partir de la posesión, la circulación de balón, hizo una gran presentación en la altura a 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y al término del juego, producto del resultado, pero en especial por la actuación particular de Dairo Moreno, el técnico del Once, Hernán Darío Herrera, hizo un llamado directo y claro al técnico Néstor Lorenzo. Y hay que felicitar a los jugadores y a un gran jugador. Yo creo que ese gran jugador para mí tiene que representar a Colombia, porque es el goleador de nosotros, es el que está haciendo los goles, están dando muy bien y se le merece una oportunidad en la selección Colombia. No sé por qué no se la han dado, pero yo creo que Dairo Moreno merece en este momento estar en la selección Colombia. Esa la lectura del técnico del equipo de Manizales en torno al momento, a la capacidad de Dairo y a la realidad del equipo de Manizales, que repetimos, está haciendo una gran campaña, ya sumando su segunda victoria como visitante en esta Copa Sudamericana. Copa Sudamericana que, a propósito, hoy tendrá al América de Cali en acción. Jugará en Buenos Aires, en cancha de Huracán. Esto es por el Grupo C. Juanfer Quintero, que es ídolo en Argentina, que siempre los focos están sobre él, producto de su historia con River Plate y claro, también con el Racing de Avellaneda, será el guía de la mechita en la cancha, que no contará con Duván Vergara, es baja, el delantero del conjunto Escarlata. América, bajo el mando del técnico Polilla da Silva, va por su segundo triunfo como visitante en esta Copa Sudamericana. Huracán de momento es líder con 6 puntos, América le escolta con 4, mientras que el Corinthians de Brasil con 1 punto y el Racing de Uruguay es colero sin unidades. Y en la Libertadores, hoy fiesta en la Ciudad Bonita. Atlético Bucaramanga recibe a Fortaleza de Brasil, esto por el Grupo E, es la fecha 3. Recordemos que el Bucaramanga viene de ganar en casa del Racing en Argentina y un triunfo en la noche de hoy le devolvería esa primera posición de honor, porque ya jugaron Colo-Colo de Chile y Racing, empataron 1-1 en Santiago. De momento Racing con 4 puntos, más 2 en la diferencia de gol, está primero en el grupo, pero el Bucaramanga también tiene 4 unidades, más 1 en ese ítem de goles, un partido menos. Hoy, ganando frente a Fortaleza en casa en el Américo Montanini, volvería a estar en esa primera posición. Así que seguro que hoy será una linda fiesta para el Leopardo en condición de local. Como también será linda la fiesta, el homenaje, vuelve el fútbol de la Serie A, regresa a la Liga Italiana y habrá homenajes al Papa Francisco. Será sobre las 11:30 de la mañana. Parma recibirá a Juventus, el Genoa frente al Lazio, el Torino se verá las caras con el Udinese y el Cagliari con el colombiano Jerry Mina recibirá a la Fiorentina. Está previsto por la Federación Italiana de Fútbol que cada estadio guardará un minuto de silencio y habrá actos particulares en tributo a la memoria del Papa Francisco. Y atentos a Inglaterra, porque hoy en la Liga Premier podría un colombiano ser campeón. Hablamos de Lucho Díaz. Liverpool no juega, se enfrentan Arsenal y Crystal Palace. El Crystal, el de Muñoz y Lerma, los colombianos. Si Arsenal no gana el partido, el Liverpool automáticamente será campeón anticipado del fútbol inglés. Veremos qué pasa. Lo cierto es que el título está a la vuelta de la esquina. Liverpool tiene 79 puntos, Arsenal es segundo con 66. Es decir, hay 13 puntos de diferencia y tan solo 15 en disputa. Si no es hoy, muy pronto veremos a Lucho, el Guajiro, dando vuelta olímpica y levantando el trofeo de campeón en la Liga Premier inglesa. 7:48, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
El país amanece con un nuevo caso de fiebre amarilla. Se trata de una joven de 15 años que se contagió en Ibagué, la capital del Tolima, que es el departamento con más casos, el departamento más afectado por el brote. Con este nuevo contagio, el país reporta 57 casos en 2025 y también subió ayer en 1 la cifra de muertos. Colombia tiene 24 muertos este año, producto de fiebre amarilla. El último es un hombre en el municipio de Valle de San Juan, también en el departamento del Tolima. La fiebre amarilla, que es la razón, o mejor, la excusa que ahora tiene el presidente Petro para estar de pelea con los constructores y con los banqueros. Ya son 2 días de la andanada del presidente a propósito de las concesiones de vías 4G y 5G. Por eso el presidente revisó y ordenó que la ANI revise la plata que esas concesiones tienen en fiducia. Es que el presidente tiene la teoría de que Luis Carlos Sarmiento Angulo, unos ricos privados, constructores y banqueros tienen guardados 13 billones de pesos, que es plata que disponen los bancos, cuando en realidad es plata que está asignada por vigencias futuras para construir carreteras y vías. Pero ahora el presidente dice que esa plata se debería usar, por ejemplo, en la vacunación contra la fiebre amarilla. Una de las frases de Jesús, el hijo de María, que más me gusta, es: a cada día le basta su afán. Muchas veces nos desesperamos por el futuro, sin que haya llegado, o muy probablemente sin que vaya a llegar. Hoy te invito a conectar con tu presente, y nada más presente que tu respiración. Ojalá aprendas a respirar conscientemente, porque eso te hará estar aquí y ahora, sabiendo que tienes que esforzarte por este momento, por resolver lo que este momento pide, teniendo un propósito, teniendo un plan, pero muy conectado con tu hoy. Eres una persona valiosa, eres una persona con... 2 noticias políticas esta mañana, 7:51 minutos. Felipe, primera, acaba de lanzar su candidatura presidencial, que se veía venir el exministro del gobierno Petro, exministro TIC Mauricio Liscano, que fue senador escaldense, intentando conquistar un espacio entre votantes, dice él, especialmente del centro, con banderas de reconciliación. Primera noticia política. Otro que se lanza a la piscina, al agua. Sí. Segunda noticia política, Felipe. El exministro, ex canciller Álvaro Leiva, publica hoy una carta larga, 4 páginas, muy dura, muy cruda, una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, contando unos cuentos realmente tenebrosos sobre el gobierno. Lo primero que quisiera decir, Felipe, sobre la carta de Leiva es que me parece que cualquier cosa que diga Álvaro Leiva hay que tomarlo con pinzas. Y hay que preguntarse por qué Leiva lo dice ahora y por qué la cuenta de cobro contra el gobierno Petro la está sacando ahora. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo totalmente. Pero dicho eso, Felipe... Con pinzas. No, pues es que Felipe Leiva es un personaje que me parece que hay que leer. Y entonces yo leí la carta hace algunos momentos y la primera pregunta es, miércoles, o sea, ¿por qué se cayó todo este tiempo? Se cayó, guardó silencio durante su gestión como canciller. Pero dicho eso, no quiere decir que lo que dice Leiva no sea grave, serio y preocupante. Porque conociendo como Leiva conoce el gobierno por dentro, dice varias cosas. Que el presidente Petro está secuestrado por unos funcionarios Benedetti, y habla del presidente de Ecopetrol y Laura Sarabia, y de Benedetti dice que es un drogadicto y tal. Pero echa un cuento que es muy asustador sobre una ausencia que fue muy conocida en un viaje del presidente Petro a París. Así es. Y esto que van a escuchar ustedes, digo, tómenlo con pinzas. Sí. Pero ausencia hay que también... Ausencia que comentamos acá en su momento, ¿no? Felipe, eso fue un escándalo en ese momento, solo que ahora lo está contando alguien que lo vivió adentro, porque en ese momento Petro en París se perdió 2 días. Sí, tal vez estaba de corresponsal nuestro allá en París con el presidente Petro, Santiago Rincón, si no me falla la memoria, que me puede fallar. Sí, señor, no le falla. Y contó cómo los habían citado
al avión. Porque el presidente salía y de repente salieron de la embajada en París y le dijeron, no, el presidente ya no viaja. Bueno, pues les vamos a dar una ayuda para que se puedan quedar unos días más y tal. O sea que ese episodio pues se conoce. Bueno, lo que no se conocía es lo que usted va a contar ahora. Felipe, es que lo que dice Leiva, y hay que leerlo entre líneas, pero lo dice abiertamente, es que el presidente Petro tiene un problema de drogadicción, y que esos 2 días ausente en París, perdido en París, fueron 2 días de rumba. Fue Mateo Piñeros el corresponsal de Blue en ese viaje. Sí, gracias por la claridad. Y que en esos 2 días perdido, el servicio de inteligencia de Francia lo tenía pisteado, por supuesto, y que eso fue un momento supremamente vergonzoso para la delegación colombiana. A mí me parece, además, un elemento que ya nos va a contar muy pequeñito, es el estilo de gobierno que confirma plenamente Álvaro Leiva, prácticamente inexistente. Un hombre que no recibe a sus ministros, con quien nunca se sentó a delimitar cuál iba a ser su línea frente a la política exterior. Bueno, dice que no recibe a sus ministros. Dice que nunca en la gestión de él, algo más de 2 años de canciller, nunca hablaron de la política de Estado, de la política de exterior. Sí. Dice que siga porque hay muchos oyentes que no tienen Felipe, yo creo contexto. ¿Qué más dice Leiva? Felipe, yo creo que para contar este cuento en orden, dicho que a Leiva hay que leerlo con cierto beneficio, con cierto nivel de duda. Sí. Por otro lado, Leiva conoce el gobierno pues porque compartió con el presidente en Colombia y fuera de Colombia. Así que los cuentos que va a echar no son necesariamente carreta. Vamos a escuchar lo que dice Álvaro Leiva, una carta larga, repito, en la que habla de muchas personas dentro del gobierno y de cómo, haciéndole una invitación, por supuesto, con una altísima dosis de perversidad, haciéndole un reclamo al presidente porque no lo ha recibido, a él, a Leiva, invitándole a que lo reciba y sacándole los trapos al sol. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues como usted dice, se trata de una carta de 4 páginas y de 20 párrafos en la que el ex canciller Álvaro Leiva envía una dura y contundente carta al presidente Gustavo Petro, en la que revela, como decimos, varios episodios polémicos del gobierno nacional, de la vida personal del presidente de la República, Gustavo Petro, de su agencia y la influencia de figuras cercanas, como lo hoy canciller Laura Sarabia y su ministro del Interior, Armando Benedetti. En la carta, Leiva asegura que intentó en múltiples ocasiones, como usted lo mencionaba, acercarse al presidente para discutir asuntos de Estado, pero se encontró, dice él, con un círculo de confianza reducido donde Laura Sarabia controlaba el acceso al presidente de la República. Le leo textualmente lo que dice el ex canciller sobre Laura Sarabia. Me sorprendió desde un comienzo en que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, hablando del presidente, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo, dice Leiva, que finalmente comprendí que ella era dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales. Le estoy leyendo textualmente. Dice Leiva, una vez inicié mis funciones, me di cuenta prontamente que usted no hablaba recurrentemente con sus ministros, casi nunca, dice él, encontré que su círculo de confianza era bien reducido. En esta carta, Álvaro Leiva habla sobre su relación con Armando Benedetti y sobre el nombramiento en su momento como embajador de Venezuela. Dijo que lo citó a su apartamento, que el propio Benedetti no quería aceptar la designación, que aspiraba a trabajar en una posición más importante, quizás, dice Benedetti, como un eventual ministro, y que al final de la entrevista con Benedetti concluyó que se trataba de un enfermo y, dice él, abro comillas, sigue igual, señor presidente. También Álvaro Leiva habló sobre las grabaciones polémicas entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, dadas a conocer, recordemos, por la revista Semana en junio de 2023, y dice él que sigue manteniendo en vilo su gobierno, y actualmente también se refiere a las informaciones, dice Leiva, suministradas, recordemos, el pasado miércoles 16 de abril por su canciller desde Osaka, Japón, hablando de la canciller Laura Sarabia, lo que demuestra, dice Leiva en su carta, una vez más que usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios. Y en esta parte de la carta, y se lo voy a leer textual, Néstor, por la delicadeza del asunto, habla sobre el episodio en París. Le leo textualmente: los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos, siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto, dice Leiva. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haberlo conocido su paradero.
momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, dice Leiva, y mucho más cuando supe dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París, dice Leiva, donde pude confirmar que usted tenía problema de la drogadicción. Dice Leiva y se pregunta, ¿pero qué yo podía hacer? Seguro fue inferior, lo debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente, guardo en mi interior la pena de no haberlo intentado, extenderle la mano, lo cierto es que nunca se repuso usted, es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar, es lo que dice textualmente en esta carta del canciller Álvaro Leiva, dirigida al presidente Gustavo Petro. También habla sobre las desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, dice Leiva, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías, según algunos y otros descuidos suyos, se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, dice Leiva, de ansiedad y de depresión y de otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo, todo conocido por bocas muy cercanas a usted que lo han acompañado, dice la carta del exministro Leiva. Y finalmente le pide al presidente que desvincule a quien señala de haber abusado de él, de haber abusado de su confianza. Habla del presidente de Ecopetrol, de Ricardo Roa, del hoy ministro del Interior Armando Benedetti y de su canciller Laura Sarabia. Dice que ellos lo tienen secuestrado. Créame, dice Leiva, que con esa medida adelantaría en algo su solución, y cierra diciendo, sé que no le sería fácil para usted recibirme, presidente, ojalá se animara a hacerlo, le haría una necesaria insinuación pensando en usted y en la nación entera, es lo que dice la carta del exministro, repetimos, Álvaro Leiva, al presidente de la República, que fue entregada el pasado 19 de abril y que fue recibida en la presidencia el 22 de marzo. Necesaria, aunque esto es una cesárea, la verdad, Felipe, pues este es un parto. Un parto con forceps. Un parto forzado. Sí. Felipe, entonces, gracias, Slobodan, esta es la carta de Álvaro Leiva. Y me parece, digo, Felipe, que tiene una alta dosis de perversidad, como suele ser todo lo que hace Álvaro Leiva. Pero no quiere decir que cosas que dice aquí no haya que discutir. El tema de la drogadicción del presidente Petro, Felipe, arrancó, estoy rastreándolo, hace casi 2 años, cuando María Jimena Duzán, en una entrevista, le preguntó al presidente sobre la adicción. En una columna. En una columna le hacía preguntas. Pero veo en la carta de Leiva que fue como consecuencia de una conversación que Leiva dice haber tenido con ella.